Amigas, nuevamente en este programa tan hermoso como es Vive Kairos, donde hoy día vamos a tratar un tema más que fabuloso y con demasiadas aristas, y aquí con una mirada de hombres y mujeres, que es cómo usamos el sistema endocrino a nuestro favor. Aquí su servidora, como dicen mis amigos mexicanos, Dayan Pizarro de Inspira Coach, y les presento a mis otros colegas para que den la introducción del tema. Y por supuesto este programa patrocinado de alguna forma por Impulsa Emprende TV, en donde nos pueden ver cada jueves a las 11 de la mañana. Querido y amado buenos días a todos. Por mi parte, sí, el tema, Roberto Díaz por acá, el tema va a ser interesante y yo le echo la culpa a las mujeres, de todas maneras, de este tema, sí. Adelante, Debbie. Muy buenos días también, chiquillos, queridos amigos. Que sea un gran día el día de hoy, unidos otra vez por esta plataforma hermosa. Gracias a todos los que nos siguen, a los que nos dan like. Ha sido una experiencia muy bonita este programa de Vive Kairos. Como siempre, aprendemos harto. Y hoy día nos toca un tema que tiene mucha relación con el tema de la semana pasada, porque la semana pasada hablamos de las emociones y los sentimientos. Y cuando nos referimos a las emociones, dijimos que las emociones tenían una implicancia química en nuestro cuerpo. Entonces, ahora les vamos a contar cómo afectan estas emociones, cómo activan y desactivan ciertos órganos o hormonas de nuestro cuerpo. Está relacionado todo esto con el sistema nervioso central. El sistema nervioso central, ¿no es cierto?, que está muy ligado, obviamente, al sistema endocrino, que es el principal sistema que regula nuestro cuerpo. El sistema endocrino incluye, ¿no es cierto?, todas las células y los órganos de nuestro cuerpo que son activados por estas hormonas que son las encargadas de excitarnos. ¿Por qué? Porque hormona en griego se escribía hormón, y hormón significaba excitación. Entonces, por eso tiene mucha relación con la excitación en el sentido de que te saca de tu estado natural, ¿ya? Las hormonas son información que va por mi cuerpo, información que llega, que es, en el fondo, son las glándulas las que emiten las hormonas, y las hormonas a su vez, ¿no es cierto?, llevan un mensaje, ya sea bueno o malo, de lo que está captando, ¿no es cierto?, nuestro sistema, nuestro radar, de lo que está pasando fuera de nosotros. De alguna manera, las hormonas influyen en el estado de ánimo, Sí. en el crecimiento, en el desarrollo, también en el funcionamiento de los órganos y en el metabolismo y la reproducción de nuestro cuerpo. Entonces, de alguna manera, las hormonas pueden perjudicarnos o también pueden ayudarnos. La idea es mantenerlas equilibradas. Los principales glándulas de nuestro cuerpo, para que vamos comprendiendo, y después vamos a hacer un enlace con algo místico, es el hipotálamo, la hipófisis, ¿no es cierto?, la pineal. Yo creo que todos los que están un poquito ahí metidos en el área mística saben lo que significa la glándula pineal. La tiroides. Ahí vamos a hablar algo. Sí, ahí Roberto les va a explicar que es más místico. El páncreas, los ovarios, los testículos. Esos son nuestras glándulas que van emitiendo estas hormonas dependiendo cómo están captando la señal. ¿No es cierto? El principal es el hipotálamo, porque es el hipotálamo el que manda, es como el encargado del procesador central. Y también tiene que ver, todo esto tiene que ver con la temperatura de nuestro cuerpo, con la exposición a la luz, y también con los sentimientos, ¿ya? También les puedo contar que esta información que va por nuestro cuerpo es eléctrica, porque finalmente nosotros somos de impulso. Entonces, por eso sentimos el cuerpo. Por ejemplo, si yo voy caminando en la calle y veo a alguien que me cae mal, mi guatita inmediatamente como que empieza a sonar porque me excito, como lo decíamos antes, me provoca algo. Pero ¿quién es el principal activador? Son los pensamientos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que este gran sistema que tenemos en nuestro cuerpo, que es como el árbol de la vida de alguna manera, lo podemos activar y desactivar a través de nuestro pensamiento, ¿cómo no va a ser importante, como siempre lo hemos dicho, que nos hagamos cargo de lo que estamos pensando? Porque además estamos influyendo en la máquina más primordial de nuestro cuerpo. Entonces, ojo aquí, tenemos que hacernos cargo, no solamente
de nuestra alma o de nuestro pensamiento, sino que también de nuestro cuerpo. Así que, de alguna forma, así funciona este sistema endocrino, para que ustedes vayan tomando nota ahora con lapicito y papel, lo que nos están escuchando, para que conozcan las hormonas y para qué sirven. Así Oye, que, Roberto, sí, yo ahí antes que darle el pase a Roberto, que también tiene harto que decir, yo creo que también el objetivo de la conversación de ahora es poner el significado correcto, lo que es excitación hormonal, que no significa que todo lo ven en el plano sexual, significa sacarlo del estado normal y exaltarlo. Eso es excitación. Entonces, empezar a hablar las cosas como son, porque uno que te escucha excitación dice, ¡oh! Lo que dijo, sí, es una excitación de eso. Y lo segundo es limpiar cognitivamente lo que reconocemos como problemas hormonales. El problema hormonal es como, ay, no, ella tiene problemas hormonales. Oye, sí puede ser, pero dejemos de hacerlo como una manera despectiva. Si lo tratamos con respeto, como dice Debbie, así como nos estamos preocupando de la cabeza, del corazón y el alma, también tenemos que entender que hay un balance necesario y lo tomamos con el respeto que corresponde. Bromear está bien, pero es como cuando le echan la culpa al estrés. Todo el estrés, y las mujeres todas toman problemas hormonales. Y los hombres también tienen problemas hormonales, porque somos seres. Entonces, desde mi intervención, te dejo hombre hormonal. Claramente tienes problemas hormonales tú. Tal como explicó, perdón, enredé, Debbie, exactamente nosotros recibimos información del entorno y tenemos un sistema tan importante que da respuesta a eso del entorno. Y no es al azar, no es al azar. Se recibe impulsos, se recibe del entorno y el cerebro manda justamente la secretación a ciertas glándulas específicas que genere cierta hormona. Nosotros generamos aproximadamente alrededor de 50 diferentes hormonas que tienen diferentes roles. Y dependiendo de lo que esté pasando, inyectas, presionas. Ahí describió recién ella que habían varias a lo largo del cuerpo, que también lo vamos a ligar después más adelante con un tema relacionado a lo que es Reiki. Y las activa. Le da el mensaje, es sumamente claro, y manda el mensaje cuál debe activarse de acuerdo a lo que sucedió. Y se mantiene bastante en equilibrio esto. Y el punto importante, y por qué lo toma Kairos esto, es porque, esto afecta a los estados de ánimo. Entonces, muchas veces la gente está bajo un estado de ánimo, no, yo también estoy bajo un estado de ánimo, y no entiendo qué es lo que está pasando, y veo psicólogos, me atiendo, le pregunto a la gente, no entiendo, y sigo bajo el mismo estado emocional, estado de ánimo. Entonces, una de las primeras recomendaciones que hay, hágase un test, hágase la prueba efectivamente de cómo están funcionando las hormonas, un test hormonal. Con el test hormonal ahí van a decir si está dentro de los parámetros permitidos o no. Y normalmente el problema viene cuando falta. ¿Ya? Cuando está en exceso, por supuesto, también. Cuando está mucho en exceso, te genera, tal como explicamos anterior, las emociones, si se mantiene por mucho tiempo, generan problemas. Si está muy baja, genera un problema. Si está muy alta, también va generando problemas. Entonces, deben estar en equilibrio. Y hay varias de estas glándulas. Aquí sí tengo que tomar algunos apuntes que son específicas, pero hay algunas que son muy interesantes, que la oxitocina. La oxitocina tiene mucho que ver con nuestras relaciones personales. Muchas veces, porque eso, buen punto a propósito, ahí me va a decir, esa te falta, porque hay gente que, a veces a mí no me gusta juntarme con mucha gente, a veces sí, otras veces no estoy con ánimo de juntarme con gente. Y hay otras personas que definitivamente no les gusta juntarse con nadie. Eso tiene que ver justamente con la falta de oxitocina. Porque eso media la relación también el tema de pareja, también el tema sexual, todo eso está la oxitocina. Y hay que ver si efectivamente está presente o no está presente y cómo está la oxitocina. ¿Ya? Y cómo, por un lado, identificar, está la otra que es importante también, que es la serotonina. La serotonina efectivamente produce la inhibición de la ira, el comportamiento sexual está relacionado también a ello, y un déficit de serotonina, andas tú sin ánimo efectivamente, y te puede llevar a depresión. ¿Y por qué estoy depresivo? Hay falta de serotonina. Hay otros que justamente son los estrógenos, la progesterona estamos recibiendo nosotros los hombres tenemos mucho tema de progesterona, pero también fallamos, también tenemos problemas de progesterona.
¿Cuándo? Entonces, sí, efectivamente, se ha estudiado mucho y hay varios papers relacionados con el tema hormonal, relacionados, analizando a las mujeres, por el tema cuando tienen su periodo, que se producen cambios hormonales, que a cierta edad, que la menopausia también genera otros efectos. Entonces, si no se conoce eso, si no se conoce que están afectando la hormona y cuál es el rol de la hormona en tu estado de ánimo, la idea nosotros queremos transmitirlo, que ustedes lo sepan y que se tomen algunas decisiones. Insisto, en el tema de hacerse el análisis, a ver si estamos viendo o no en el comportamiento hormonal. Eso va a explicar muchas cosas. El otro es la melatonina. La melatonina efectivamente tiene que ver con el sueño y la vigilia. Si alguien no está durmiendo, si alguien se acuesta como muy tarde, hay problemas probablemente problemas de melatonina probablemente. Eso es lo que nos hace que no descanse. Y al no descansar, viene una serie de otros temas. Y lo otro es la famosa adrenalina que todos conocemos, que efectivamente me prepara a mí para arrancar, la necesito, hay un estímulo, la debo generar, y para poder arrancar. Es parte de lo que nosotros, de lo básico que tenemos. Y así, los invito a ustedes, lean efectivamente, investiguen con respecto a las diferentes hormonas que tenemos. Ay, se me había olvidado efectivamente que hay algo interesante, se habló de la glándula pituitaria. La glándula pituitaria físicamente, bueno, está en el cerebro, pero no es evidente. Está justamente metido muy por dentro, en el centro, un poco más atrás, está metido ahí. Y tiene más un aspecto místico, dice que está relacionado particularmente con la melatonina, pero tiene un aspecto más místico, que está relacionado con el tercer ojo. Entonces hay muchos cursos y personas que están por la vía. Yo traté de estudiar también, pero no me acomodé bien, tal como dice Cairo. A veces hay herramientas que se acomodan mejor para uno y para otro, pero empecé a estudiar efectivamente qué es la glándula pineal, porque hay cursos que la activan, y dicen que activándola efectivamente tú cambias, y ustedes lo tienen muy desarrollado, ustedes las mujeres, el tercer ojo, eso a veces me tinca, o sea, miran a una persona y dicen, Ojo me de cayó mal, bruja. hay algo, el tercer ojo, el ojo de bruja, ustedes lo tienen más desarrollado, y la idea es tenerlo, hay métodos para activarlo, hay cursos y métodos para activar esa glándula, que es muy importante. Oye, yo ahí, Ayencita, ¿qué fíjate tal? que me sonreía porque que lo quiero contar como anécdota y no me había dado cuenta hasta que te fui escuchando, o sea, lo tenía en el recuerdo del subconsciente. Bueno, para que sepan algunos que nos escuchan en este programa, con Roberto nosotros intentamos ser papá por 11 años y 9 tratamientos de fertilidad. ¿Qué implica un tratamiento de fertilidad? Inyectarte hormonas. Y si ya es complejo para las mujeres tener hormonas en el cuerpo, se imaginan lo que es agregar hormonas a tu cuerpo y el estrés del proceso. Y recuerdo muy bien una vez que me levanté y le dije a Roberto, por favor, ni me hables, porque ni yo me soporto. Me acuerdo muy bien de eso. O sea, yo decirle, ni yo me soporto, es porque reconocí que había una situación hormonal en exceso que es por parte de este proceso de fertilización, que afortunadamente tenemos estos dos bandidos preciosos ahí con nosotros. Sin embargo, lo que iba a agregar es que por qué la gente no reconoce, como dice Roberto, de hacerse un examen hormonal para ver qué es lo que pasa, porque muchas veces puede ser psicológico o puede ser hormonal, porque nadie te lo explica. Nadie te dice, oye, si estás quizás con un asunto de no querer juntarte con gente y todo, no van quizás al grano de, oye, veamos cómo están tus hormonas. De inmediato dice, es que tú eres antisocial, eres depresivo, de inmediato tendemos a clasificarlos y encasillarlos en un estereotipo. Tengo un caso cercano a la familia de hace muchos años, una amiga de mi mamá, que ella fue internada porque el marido pensó que ella estaba loca, que ella tenía una locura bastante seria, la metieron en una clínica psiquiátrica y cuando ella estaba medicándola, otra persona que la reconoció dijo, espera, le hicieron los exámenes hormonales y tenía un descalabro que ella creía que era niña y tenía un desbalance importante, se lo solucionaron y en los 2 días ya empezó a demostrar progreso y en la semana estaba fuera. ¿Se dan cuenta el impacto que alguien le interne en una clínica psiquiátrica por las hormonas? Entonces, tomémosle la importancia que corresponde y yo puedo decir, ser viviente ahí, que las hormonas sí generan demasiado,
pero tenemos que saber cómo actúan en nosotros, porque las hormonas mías son distintas a las hormonas de la Debbie y a las de Roberto. Y Roberto tiene las mismas hormonas, lo que pasa es que lo tiene en un porcentaje diferente por ser hombre. Pero Debbie y yo, que somos mujeres, también las tenemos diferentes. Y se activan de forma diferente. Un Súper. punto importante tú mencionaste, yo- yo cuando estoy tratando un paciente, comienzo a tratar a un paciente, una de las primeras preguntas le digo, ¿se hizo el test de hormonas? No, le recomiendo porque a lo mejor no necesita psicólogo, no necesita acupuntura, necesita solamente regular su hormona. Vaya y como se me vea cómo está. Una de ellas resultó efectivamente que tiene un problema hormonal y empezó a tomar, recomendaron Eutirox para poder efectivamente balancear su sistema hormonal. Y eso no era un problema, andaba preocupada que todo lo que le hemos manifestado. Entonces, nosotros como terapeutas, es bueno que efectivamente hagamos esa pregunta y no hay nada malo en ello. Se hizo el test, sí, trate de hacérselo. O sea, vaya a un médico, obviamente, como ocurre en Chile, que tú no lo puedes llegar y hacer, excepto que particular es un poco caro, me parece, pero la mayoría tiene que ir al médico que haga el test de las hormonas y ahí te necesita bien o no. Y muchas veces se resuelve simplemente con una simple pastilla. Entonces, nuevamente, tips. Si estamos en bajo condiciones, hay que hacerse el examen y se soluciona efectivamente con estas pastillitas y se acabó el tema. No hay un problema psicológico, no hay otro problema, sino que es un tema hormonal. Sí, pues yo enlazo también con la Dayan, porque bueno, yo también no tuve la suerte de ustedes, pero yo también tuve los mismos tratamientos y mis sensaciones físicas eran macabras, y ahí uno se da cuenta cómo influyen en ti. Fíjate que yo quería aportar algunas cosas, como uno se tiene que autogestionar, porque finalmente el método Kairos apunta a la autogestión de ti misma o de ti mismo, y autogestionarse significa de alguna manera poder controlar tus pensamientos con toda la responsabilidad que esto implica para nuestro cuerpo físico. Entonces, por ejemplo, el dormir, uno debe dormir, Dayan, uno debe dormir, porque te voy a dar un tips que vas a amar y vas a querer dormir todo el tiempo. Resulta que la ciencia descubrió que las mitocondrias, que son las encargadas, esas baterías que están dentro de tu cuerpo, que ayudan a que se generen las hormonas y también las células, se relacionan mucho. Al yo adquirir melatonina, mi mitocondria tiene, porque dentro de la mitocondria hay melatonina. Entonces, eso implica que cuando tú tengas regeneración de colágeno, vas a tener más fuerza para tener colágeno o elastina. Nosotros las mujeres, ¿cierto?, que siempre estamos preocupadas, es importante dormir, es importante tener 8 horas de sueño, porque obviamente ahora somos jóvenes, pero esto, hoy me dije joven, pero esto nos va a traer consecuencias futuras. Entonces, ¿cómo no va a ser importante preocuparnos de dormir para poder generar energía en nuestras mitocondrias? Si usted no puede adquirir la melatonina a través, ¿no es cierto?, del sueño natural, usted puede comprar la melatonina. Yo traigo de Estados Unidos siempre, pero mis melatoninas de 10 miligramos, que son, aquí en Chile no hay, yo no sé si en México ustedes tendrán, pero en Estados Unidos las venden. Y yo te digo, yo me tomo mi melatonina en la noche, que además son unas gomitas súper ricas, y apago la luz y a los 20 minutos caigo en mi estado de sueño. A mí me ha servido muchísimo para descansar, porque como la ansiosa que soy, me cuesta quedarme dormida. Entonces, ese es un dato. El otro dato es la oxitocina, tal como decía Robert. Pero, ¿cómo la puedo adquirir yo? Así como dice Roberto, que uno recurre de los amigos, abrazando a alguien. Si usted abraza a alguien más de 6 segundos, ojalá 6 o 7, le aseguro que su cuerpo va a empezar a generar la oxitocina. Entonces, ¿es nuestra responsabilidad? Sí. ¿Y cuál es la hormona más terrorífica de todo el mundo? El monstruo que si no controlamos nos hace miechica. El ¿Adrenalina? cortisol. El El cortisol. cortisol, tiene razón. Sí, el cortisol, claro. El cortisol. ¿Cómo no va a ser importante autogestionar nuestro cortisol? Si yo estoy todo el tiempo ansiosa, asustada, pensando que me va a pasar algo, mi cuerpo se llena de cortisol. Y el cortisol se demora 6 horas en desaparecer de nuestro torrente sanguíneo. Entonces, cuando yo estoy excitada por miedo, me calmo, pero mi cuerpo sigue. Entonces, lo estoy sobrecargando de información. Entonces, para mí, este tema es demasiado importante, demasiado, porque aquí tenemos que hacernos cargo.
de nosotros, de nuestro cuerpo físico, que es el que nos lleva para donde nosotros queramos y el que nos mantiene presentes en este instante. Mira, y de hecho yo iba a comentar que muchas veces ponemos nosotros ejemplos de nosotros mismos, porque la metodología Kairos nació de nuestras propias vivencias, y obviamente siempre vamos a estar aprendiendo de, acá nosotros no venimos como a los Jesucristo superestrella a decir que esto es el método revolucionario, sino lo vivimos. Por eso este programa se llama Vive Kairos, porque hay que vivirlo. Y en nosotros siempre estos temas son espejos. Y no tengo problema en reconocer que tengo un problema serio con el descanso, porque es el significado que yo le he dado al descanso, que es perder el tiempo, y que trabajo en ello. Entonces también quiero que expresarlo, que entiendan que esto también no nos hace infalibles. Al contrario, nosotros queremos traspasar esta experiencia, estas cosas que nos pasan, y vean cómo nos apoyamos con metodologías como esta, y nos apoyamos entre los tres para avanzar. Y la única forma, como dijo Debbie hace muchos programas en su programa Psicología para el Alma, tengo que conocer mi lado oscuro. También tengo un lado oscuro. Es como, yo soy fanática de la Guerra de las Galaxias, también hay un lado oscuro de la fuerza. Todos tenemos este lado. Y para ser Jedi, tengo que saber lo que significa el lado oscuro de la fuerza para reconocer el lado de la fuerza. Entonces, eso era un poco como explicar de que esto, no somos infalibles, estamos aprendiendo nosotros también con esto día a día. Sí. Como tips importante, una de las cosas que hay que conocer, insisto nuevamente, que hay que hacerse, si hay una duda, primero entender esto, averigüen más al respecto, en el curso también vamos a explicar de qué se trata, pero es hacerse test para poder saber bien qué hormonas, si está funcionando, el sistema hormonal está funcionando bien o mal. Porque, por ejemplo, hay personas que son muy gorditas y no saben por qué. Y dice, tengo ansiedad. Y normalmente es un problema efectivamente hormonal. Es un problema hormonal que puede ser tratado con pastillas. El tema también que ser gordita lleva efectivamente a no procesar muy bien todo lo que es la glucosa, todo lo que está consumiendo, te conlleva posteriormente a diabetes. Te conlleva posteriormente a diabetes. Y la diabetes posteriormente te conlleva a problemas renales. O sea, por un tema hormonal que no controlaste a tiempo, tu cuerpo creció, tu ansiedad te superó, incrementó los niveles de azúcar en tu sangre, niveles de azúcar en tu sangre, posteriormente empezaste justamente con diabetes, y la diabetes afecta directamente a las enfermedades renales. Hay diferentes tipos de enfermedades renales y termina efectivamente consumiendo, y posteriormente, cuando ya es crónica, ya hay enfermedades renales agudas que son puntuales, pero si ya pues, por más de 3 meses ya comienza un problema serio. La enfermedad renal no se devuelve, posteriormente terminas con diálisis, y con diálisis algunas que tienen que estar esclavos justamente cada 4 horas, que es llevadera, pero la otra ya hace otro tipo, la hemodiálisis, que se lleva un tema mucho más serio ya. Y empiezas a perder muchas habilidades en tu cuerpo, y te puede llevar, te lleva finalmente a la muerte. O sea, así de importante es empezar a detectar estas cosas antes. Una vez que yo sepa más o menos dónde está, qué es lo que me está faltando, debo encontrar forma de nivelar. Yo voy a hablar primero de una forma, después de YouTube, habla el tema de Reiki, pero es cómo activo estas hormonas. ¿Cómo lo activo? Hay varias formas muy simples. Una de ellas es, así que primero la que mencioné ella, abraza gente, toca la piel, haz eso, ríete, sonríe, ve cosas, ve comedias, ve dibujos animados, ríete, porque eso genera efectivamente un tema hormonal, serotonina. Trota, hace ejercicio. Yo intento levantarme a las 6 de la mañana, hacer ejercicio, hago pesas en la mañana, y durante la semana intento trotar también aproximadamente al menos 10 kilómetros por hora. No soy fisicoculturista, pero yo me siento bien, y después que troto, me siento muy bien. Y en las mañanas cuando hago ejercicio me levanto con mucho más ánimo de no hacerlo, y eso me he dado cuenta. Me cuesta levantar. Se le nota cuando no trota, se le nota cuando no hace ejercicio, se le nota cuando no toma café. Entonces, ahí Telenota. se le nota. Hay otras formas, ya basta. Hay otras formas que a algunos no les gusta el ejercicio. Entonces, hay otros mecanismos. Acá siempre hemos dicho que hay diferentes mecanismos y tiene que adecuarse a lo que a mí me gusta. Hay otras vías de respiración. Hago una respiración diferente y que me va a permitir justamente eso.
Respiración, inmediatamente yo lo conecto. Hay personas, efectivamente, así como me gusta trotar o en la mañana hacer ejercicio, me recuerdo bien, Dayan estuvo por mucho tiempo haciendo meditación en las mañanas. Se levantaba temprano y hacía meditación y le hacía bastante bien. Te recomiendo, por favor, ojalá retome eso porque le hacía muy bien. Le hacía muy bien, puede ser mediante meditación. Desde el punto de vista de medicina china, tenemos el Qigong. El Qigong, efectivamente, son movimientos que hay que, corporal que hay que hacer. No es el Tai Chi, movimientos corporales que hay que hacer que están activando ciertos elementos, están activando o están sedando los elementos de los 5 elementos que tiene la medicina china. Y se relaciona muy bien también con el Tai Chi. A mí no me gustaba mucho el Qigong, pero después me encantó. Siempre yo veía el Tai Chi, lo encontraba que esos movimientos raros que hacían los chinitos en la playa, se movían, no le encontraba absolutamente ningún sentido hasta que estudié medicina china y efectivamente cada movimiento está ayudando justamente al movimiento del chi, está ayudando a la energía, está ayudando a que todo eso se controle, que el cuerpo completo esté en movimiento y todo obviamente tus hormonas también empiezan a nivelarse, están relacionados, este movimiento es para el órgano hacia adelante, hacia atrás, está relacionado con el yin, con el yang, es muy, muy importante conocer eso y los invito, no es aburrido, la verdad que el trasfondo de esto que otras cosas que también hay otras personas que han dicho que efectivamente no regula directamente la hormona, pero sí ayuda mucho, son justamente el consumo de omega 13,9. El omega 13,9 efectivamente se encuentra en los pescados, almendras, todo eso, y ayuda. Hay una dosis particular, que eso también me dijeron el otro día, cuidado, hay dosis, no tomen la dosis que dice frasco, y que puede ser en pastilla en forma diaria, si es que no comen, por ejemplo, yo no como mucho pescado, y tampoco como ni nueces ni almendras, linaza también la trae, pero hay pastillas y eso debiéramos aplicarlo a propósito, esa pastilla diaria que te aporta efectivamente el omega 3, ayuda al colesterol malo, mejora el colesterol bueno, que efectivamente se requiere, hace bastante, y por supuesto te genera un bienestar global. Y el otro que me gustaría, esos son algunos de los tips, y el otro me gustaría que tú hablases justamente del tema Reiki en particular, que Ah, es algo mira, diferente y que para está mí, relacionado efectivamente con los chakras que tenemos. para mí, fíjate que fue, al principio cuando yo, antes de estudiar el área de psicología, yo me metí mucho en la parte mística, así bien, estaba como investigando qué es lo que eran los chakras, por qué funcionaban y cómo los podía limpiar y todo un tema. Bueno, los chakras, ¿no es cierto?, son estas rueditas que están en diferentes partes de nuestro cuerpo que captan la energía que está sucediendo. Y fíjate que cada chakra está relacionado con una hormona, o sea, con una glándula. La Y es súper glándula. increíble porque, por ejemplo, la pineal, que se supone que está aquí en el entrecejo, es la que nos conecta con el sexto chakra, que es la intuición. Entonces, hay una mujer chilena que se llama Fresia Castro, no sé si ustedes han escuchado hablar de ella, que ella tiene unos libros, unos talleres, donde ellos activan la pineal. Se supone que la pineal te ayuda a tener más intuición, a ver más allá de tus ojos, ¿verdad? Por ejemplo, también cada chakra también tiene una emoción involucrada. Por ejemplo, el primero está relacionado con la sobrevivencia. Y ahí tenemos, o sea, el primero y el dos, el segundo es sentir. Y ahí están las gónadas, que son los ovarios y los testículos, que Así es. finalmente tienen relación con los sentidos. Por ejemplo, está el quinto, que es, en el quinto tenemos la tiroides. Y la tiroides tiene que ver con las emociones. Entonces, cuando yo no me comunico, cuando yo no estoy diciendo lo que pienso, lo que siento, se afecta a mi tiroides. Y yo soy, como les conté la otra vez, una de esas sobrevivientes, porque yo tengo aquí una cicatriz de lado a lado, porque me operé de tiroides. En mis primeras épocas de adulta, yo era una persona que nunca decía lo que pensaba por temor al ridículo o por temor al que dirán. Entonces yo trataba de quedarme callada y casi siempre le decía a todo el mundo que tenía razón o para ser simpática, para caer bien. Y finalmente yo me bloqueé mi tiroides y me la tuve que sacar. Entonces, así de terrible afecta esto. Después, ¿no es cierto?, tenemos el timo, que es esta hormona, o sea, esta glándula que se dice que se desarrolla hasta los 7 años y a los 7 años se atrofia, porque ya no crecemos más, que está relacionado también, que dicen que nosotros los humanos hasta los 7 años aprendemos todas las cosas que el mundo nos aporta y después como que de ahí empezamos a vivir la vida. Pero acá se encuentra el timo, y el timo tiene que ver también con mi ser, con quién soy yo, con mi identidad, cuarto chakra. Bueno, y así un poco uno puede ir enlazando a la gente que le gusta el área mística,
puede enlazarlo con el área científica, que están de la mano. Hoy día tenemos toda la metodología y la información para entender que todo lo que nos contaron nuestros antiguos sabios, nuestros antiguos gurús, no estaban tan lejos de la realidad. Entonces, importantísimo gestionarnos a nosotros mismos. Yo creo que yo por mi parte Así que, siento que ha sido muy bonito este tema, creo que podríamos seguir hablando muchísimo, pero obviamente intentamos reducir lo más posible y dar los tips más interesantes e importantes para quienes nos sigan, ¿no es verdad? Y se tomen el tiempo de conocer su cuerpo y saber para qué sirve cada hormona y para qué sirve cada glándula. sí, así que como tip también, yo recomiendo el alineamiento de chakras. El alineamiento de chakras, hay gente que uno cuando parte en Reiki 1, yo como buen ingeniero, rechacé todas estas ideas desde siempre, hasta que llegó un momento, que nos ocurre toda la vida, que dije, voy a tratar de entender qué es esto que tanto se habla. Y aún así no creía mucho en el Reiki hasta que lo vi en acción. Y cuando uno lo ve en acción, el poder, efectivamente, el poder de la temperatura, el calor que se produce en las manos, el posicionamiento en el cuerpo, cercano al cuerpo, la cantidad de calor que genera, y cómo uno puede ir detectando si los chakras efectivamente están alineados, y cómo uno puede controlarlo. Y por eso te enseñan efectivamente a que tus chakras queden alineados, porque debiera estar en equilibrio todo. Si está en equilibrio, entonces está muy bien. Entonces, hay otra forma también, medicina china también puede alinear chakras, aquí mismo con auriculoterapia también se puede hacer. Hay otros usan el péndulo, también usan el péndulo, Lo pero el más objetivo es buscar las diferentes formas, las que a ti te guste, la que a ti te hace sentir más cómodo, pero alíneate los chakras. Exacto. Alínea los chakras, Mira, y hacia hay abajo. una posición, hay una postura que yo creo que yo la aprendí también, y es, tú das las gracias aquí, y luego vuelves tus manos y alineas. Esto es un ejercicio, como los mudras, que en algún momento también los podríamos hablar, y es Este movimiento de agradezco, medicina china a la vez también exactamente lo mismo, sí. Sí. agradezco y alineo mi cuerpo, mis chakras. Así que, ¿qué mejor, amigos? Agradezco y alineo. Y si se dan cuenta, las técnicas que hablamos de hacer deporte, abrazar, alinear los chakras, todo, tiene que ver, hay una base en común en todos, que es movimiento, que es mover la energía, es moverte a hacer deporte, es moverte a no quedar estancado. Entonces, tal como dice Debbie y Roberto, lo que tenemos que buscar es lo que más nos acomode y nos haga sentido. Acá no estamos diciendo, ocupen esta técnica u otra, o la que le haga sentido, pero háganse cargo y muévanse en la acción de hacer algo, y no la lamentación de lo que están viviendo. Entonces, también Vive Kairos hace eso. Hagámonos cargo y pongámonos en movimiento. Y ponernos en movimiento va a generar energía, lo que ustedes quieran llamarlo, místico no, científico no, pero al fin y al cabo, movimiento. Y Así bien es. que cuando habla de movimiento en medicina china, estancamiento del chi significa dolor. Dolor. Y también Estancamiento del chi. si lo vemos también de lo que queremos hacer, es queremos sanar. Y para sanar hay que moverse del dolor a la sanación. Entonces, todo es movimiento. Así es que, tal como dice Debbie y Roberto, este tema da pero para mucho, pero queríamos entregarle los tips más importantes, la información más importante, y los invitamos a seguir en este proceso. Y por supuesto, si necesitan de nosotros, ahí siempre vamos a estar en nuestras redes sociales, vamos a estar siempre en contacto. Nosotros felices de aportar con un granito de arena en que ustedes sean más felices y puedan ir sanando y movimiento hacia el futuro y crear el futuro que quieren y la vida que quieren. Así que por mi parte, Dayan Pizarro, desde México, en días tortuosos de tormenta, terremotos, nos ha pasado de todo. Sí. Y de repente en la mañana está todo muy oscuro, pero es día. Es así. Así es que me despido, muchas gracias. Me voy con el corazón llenito hoy día, así que me despido de todos ustedes. Un abrazo. Yo Muy también bien por de mi acá. parte. Ah, cachipún, cachipún. Tú te despides ya. No, corta tú, no, corta tú. No, también yo desde acá, desde Chile, un abrazo para todos. Gracias por seguirnos y los esperamos como siempre en Impulsa Emprende TV. Síganos en las redes sociales, compartan nuestro programa, que esto es importante. Así que un abrazo gigante y mucha paz y equilibrio. Muy bien.
Paz y equilibrio. Hasta luego, nos vemos. Hagan caso a los tips que le estamos encargando, estamos entregando. Chao. Chao, son mucho cariño. Chao.